Hola, ¿cómo están? Estamos... Me volteé a ver así como muy extraño. Sí. ya empezamos, Okay, perdón. Natalia. Tenemos invitada esta semana. Ya parece tradición que tengamos invitados, pero es que la verdad es que nos gusta tener invitados aquí. Está padre, nunca había hecho este formato del coche. Hemos tenido muy buenos invitados últimamente y esta no es la excepción. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien. Vienes a platicar un poco de la película de Los Adioses. Cinta que estrena este fin de semana. ¿Ya sabes con cuántas copias? Estamos todavía cerrando el número, pero Ok. entre 220 y 250. Ah, buenísimo, ¿no? Está bien. Muy bien, muy buen número. Que además creo que la película, yo deseo, me gustaría saber que la gente tiene mucha expectativa por verla. ¿Por qué? Porque creo que cuenta la historia de una figura que es importante, no solo históricamente, sino, y lo platicábamos, ahorita lo decíamos, ¿no? Desde el Junker la semana pasada. Creo que es una figura que hoy en día representa inclusive mucho más, ¿no? O sea, hoy en día que se habla, que los temas de género están en boca de muchas personas, hoy en día que dentro de la industria del cine se habla del lugar de la mujer, dentro de la industria del arte se habla del lugar de la mujer, creo que la figura de Rosario Castellanos es un parteaguas dentro de estas luchas que lamentablemente se ha ido olvidando. ¿Cómo nace tu interés por sacar a flote una vez más esta historia y que la gente la conozca? Pues siempre que me preguntan esto, digo que con muchísimo pudor tengo que aceptar que Rosario no fue necesariamente el punto de partida, o sea, que contar o abordar la vida de Rosario Castellanos no era tengo que hacer esta película, ¿no? Okay. Yo quería hacer más una película alrededor de la vida en pareja y de cuestionamientos personales sobre la maternidad, sobre el feminismo, sobre la feminidad y como que no encontraba cómo darle forma cuando por casualidad me topé con las cartas a Ricardo, que son toda la correspondencia que Rosario Castellanos mantuvo con Ricardo Guerra a lo largo de su relación amorosa. Y la mujer que ahí descubrí y la relación de pareja que ahí intuí se volvieron como un marco perfecto, un vehículo para abordar estos temas que me importaban, ¿no? Y entonces fue que a partir de estas cartas sí me eché un clavado ya profundo en toda la obra de Rosario, que es vastísima, y bueno, un trabajo de investigación con gente que fue cercana a ambos, y poco a poco, pues eso, como ir armando el discurso alrededor de estos temas personales, absolutamente fincados o terminados de entramar con el propio discurso de Rosario, que como dices es un discurso poderosísimo y que además tú lees su obra, lees sus ensayos sobre temas de género y podría parecer que se escribieron antier. Sí. ¿Cómo ha cambiado justo este discurso? Creo que al final lo que mencionas de que se pueden haber escrito ayer, pero tienen tanto tiempo escritos, ¿cómo te hace sentir que ha cambiado tanto la evolución del sentir de una mujer en tantos años? O sea, tampoco es que haya un discurso novedoso, tristemente, en muchas situaciones, pero que sí ha avanzado también Sí. en México. Sí, yo creo que no se trata de decir que no hemos llegado a ningún lado, pero siento que en un mundo que en los últimos 50 años ha evolucionado tanto en tantos otros ámbitos y tan rápido y como tan contundentemente, que los temas de la equidad de derechos para hombres y mujeres sigan estando un poco tan polarizados o tan cercanos a lo que era la conversación hace 50 años, pues sí me sorprende muchísimo, ¿no? Me cuestiona sobre qué estamos haciendo mal, sobre la educación que recibimos desde el útero casi, porque creo que parte mucho de ahí, ¿no? Y sobre todo entender que no es un tema que nos atañe a las mujeres única y exclusivamente, ¿no? Es un tema en donde si las dos partes no estamos dispuestos como a pensarnos de otra manera, un poco como la propia Rosario proponía,
el otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser, pues entonces esta conversación difícilmente va a llegar a ningún lado. Sí, no era una conversación, ¿no? Era Exacto. un monólogo nada más. Oye, pero además algo que a mí me llama la atención es que este personaje no es un personaje que finalmente tú glorifiques, no la pones como, ay, este estandarte completamente congruente, completamente... A final de cuentas tú ves la historia y particularmente la relación, su relación de pareja con Ricardo, y es una figura pues un poco incongruente, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sí, Digo, totalmente. obviamente estamos hablando de otros tiempos en los que la estructura social Exacto. era distinta, era más difícil romper esas propias estructuras sociales, pero era alguien que hablaba de algo que no ejercía necesariamente. Sí, ¿Qué tan interesante también y qué tan conflictivo es enfrentarte a una figura así? Pues es que justo a partir de las cartas, y insisto, como de la mujer que ahí encuentro, que es una mujer absolutamente entregada a su amor, y dentro de esa entrega, pues donde también puedes ver a una mujer frágil, insegura, contradictoria, divertida, que se le queme el arroz, pero es un ser humano con el que yo me puedo relacionar casi en lo íntimo. Si solo me quedo como con la figura de bronce que creo que nos mal enseñan en las escuelas de pronto, o sea, como a que estos seres míticos, extraordinarios, se vuelven como unidimensionales, como monografía, que son perfectos, impolutos, que nunca se equivocan, pues eso no somos, eso no existe. Claro. Y hay un día a día de estos mismos Totalmente. personajes en los que, como dices, desde que se te queme el arroz hasta que llegas tarde a una junta importante y Sí. eso puede cambiar todo, hace que todo valga madre de Exacto. repente, ¿no? Y es eso, como también encontrar como un referente femenino, que si bien es esta mujer extraordinaria, pensadora, brutal, pues también tiene un lado de claroscuros con el que ahí sí me puedo relacionar, no en su brillantez, no en su pluma poderosísima, que esa es ella, pero si este ser extraordinario también se equivoca, pues entonces a lo mejor yo podría aspirar a ser extraordinaria algún Claro, día. exactamente, ¿no? Y además eso creo que es lo que enaltece ese lado extraordinario, ¿no? El hecho de que haya tanto de ordinario en él. Exacto. Oye, ¿cómo fue trabajar con Tessa en esta aventura? Digo, ¿cómo fue también? Porque Tessa es una mujer joven, que Muy tampoco joven. no ha vivido a lo mejor muchísimas cosas, pero ¿cómo fue irle dando esa guía de decir, este es el tono que tú necesitas y que yo quiero que interpretes? Pues tengo que decir que de los 4 actores protagónicos de la película, Tessa era la única con la que yo no había trabajado antes. A Karina, a Daniel Jiménez Cacho y a Pedro de Tavira los conozco de muchos años atrás. Digo, Pedro además es mi hermano, entonces lo conozco mejor aún. Pero yo sabía lo que quería en La Rosario Joven, porque si bien es una película a 2 voces y a 2 tiempos, para mí siempre fue muy importante, o siempre tuve claro que el corazón de la película era la etapa adulta de Rosario y de Ricardo. Pero siento que era muy difícil no ser como... No enjuiciarlos si no entendías de dónde venían y cómo se habían conocido y quiénes eran en la juventud y cómo se transformaron en lo que son en la etapa madura. Y entonces yo ya sabía que Karina y Daniel estaban al mando, sabía que Pedro iba a ser el Ricardo joven y me faltaba la figura de Rosario en su etapa universitaria. Hicimos una prueba con Tessa, fue la única actriz a la que vi la como química que tenía de entrada en cámara con Pedro, y además esta como luz gigante que irradia Tessa ya per se, ella, y me gustaba mucho lo que Tessa tenía, que es justamente eso, que es una mujer en construcción, más allá de su juventud, ¿no? O sea, es una mujer que se está haciendo cuestionamientos, que también es voz hoy día de las chavas de su generación. Sí, como de la feminidad. Exacto. Joven, al Exacto. final de cuentas, ¿no? En estos y tiempos. muy contemporánea, muy de su época, ¿no? Y eso me hablaba mucho de esa Rosario que, si bien está inscrita en la UNAM en los 40s, en fin, como en otro momento de la historia,
pues era una mujer en construcción y era una mujer luminosa, pero que también de pronto no le gusta tanto que la vean o ser el centro de atención. Claro. Y Tessa fue, además de generosa, lo que le sigue de disciplinada. Tessa no había leído a Rosario, no la conocía y la empezó a leer porque le entregué un dossier así de... Así Esto. Vas, engúyelo. Date. Y lo hizo, ¿no? O sea, estábamos nosotros preparándonos para filmar y ella estaba haciendo Camino a Marte, donde había varios compañeros, amigos en el casting, en el crew. O sea, la agarraste frágil además, ¿no? Sí. Porque ese personaje es muy frágil y le metes además los textos de Rosario, debe haber sido... Sí. Y la gente del crew de Camino a Marte me escribía para decirme, oye, pues que sepas, y me mandaban fotos de, ¿no? Tessa en los momentos Pero estaban cuidando. No, estaba leyendo, o sea, mientras filmaba Camino a Marte y los tiempos muertos de espera que hay entre escena y escena, la otra dándole durísimo a la lectura de Rosario, ¿no? Que fue muy conmovedor. Y que además tengo entendido que medio se obsesionó. Sí. O sea, sí se clavó realmente. No, ahora la recita y además como que siento que se ha vuelto parte de su discurso, cosa que me encanta, ¿no? Claro, que es parte además de la intención de la película, ¿no? Que eso que pasó con Tessa también llegue a pasar. Sí, con pues el eso público. sería una cereza en el pastel máxima, ¿no? Oye, tú, digo, mucho de tu trabajo, y me imagino que por eso mencionas que conocías a la mayoría del elenco, mucho de tu trabajo también es hacer casting. Así es. Tú te dedicas a dirigir casting en muchas películas que ha visto la gente. ¿Qué tan...? Digo, esta es una película que, como bien dices, ¿no? A pesar de que se centra en una figura en particular, Uh-huh. es contada esa figura a dos voces, pero es muy importante el otro personaje, Sí. ¿no? Entonces, estos 4 actores era muy importante. ¿Cómo llegas a ellos? ¿Qué encuentras en ellos a partir de las cartas que tú lees? ¿O qué tanto también era un capricho de, no, yo quiero trabajar, digo, porque también quiero trabajar Sí. con Jiménez Cacho y quiero trabajar con Karina Gidi, con Sí, Tessa, con todos exacto. ellos, yo me imagino que también es, los tengo en la agenda. Pues sí, o sea, sin duda trabajar con Karina y con Daniel, además de con Pedro y con Tessa, pero por otras razones, por ser los actores que son, pues es un regalo para cualquier director, directora. Y sabía que antes de que Rosario incluso figurara en el proyecto, de alguna manera, o en la idea, yo sabía que quería hacer una película sobre lo que sucede en la intimidad de la cocina de una pareja. Y sabía que quería secuencias de largo aliento, con una especie de tete-a-tete de actuación entre quienes fueran los protagonistas. Y una vez que esto tomó forma en el universo de Rosario y de Ricardo, sabiendo que iba a ser la etapa madura de estos personajes, pues para mí no existía ninguna otra actriz que no fuera Karina Gidi, a la cual busqué casi sin tener un guión. Ahora cuando lo pienso digo, ¿qué estás pensando? Pero pues Karina, como ya nos conocíamos, mi segundo ejercicio, mi segundo corto en la vida lo hice con Karina y fue un corto con el que de alguna manera siento que se me abrieron muchísimo las puertas. Ganó en Morelia, estuvo en Cannes, viajó muchísimo. Claro. Y teníamos ya como esa primera conexión de muchos años atrás. Y entonces la fui a buscar a su casa y le dije, pues mira, no tengo guión, lo estoy terminando, pero está Rosario y sus cartas y esta idea. Y apártame de aquí y aquí. Ajá, y no tengo idea cuándo la vamos a filmar, pero yo quiero que seas tú. Y para mi sorpresa me dijo que sí. Y entonces, si tengo a Karina Gidi, pues a quién le pongo al lado que... Exacto, ¿a quién le pones enfrente que esté a la altura? Que esté ¿no? a la También altura, eso es que un no se haga rollo. chiquito, que no desaparezca, que le dé este tete-a-tete que a mí me interesaba dirigir. Y pues también en mi cabeza no había nadie más que Daniel. Y lo busqué muy pronto también, y muy pronto también me dijo que sí. Y entonces, pues si tengo a Karina Gidi y a Daniel Jiménez Cacho lidereando, ¿quién es la pareja joven? Y yo sabía que el parecido físico no era algo que necesariamente me importara muchísimo. Si bien había que seguir ciertos parámetros, pues no era como tengo que encontrar a alguien que sea idéntico.
Sí, justo ayer estaba viendo un especial sobre Todd Haynes Ajá. y hablaban sobre esta película que hizo sobre Bob Dylan. Ah, sí. Y dices, a final de cuentas, pues sí, es eso. O sea, si no se parecen, ¿de qué se trata el personaje? Eso es lo que más importa. Tú puedes tener un clon enfrente. Exacto, y que si no te está entregando no... nada. Totalmente. Y además, ¿quién se parece a Karina Guidi y a Daniel Jiménez Exacto, Cacho? tal cual, que además son caras como tan, Claro. con unos rasgos tan específicos. Entonces, pues, eso, yo ya, una vez que sabía que era Daniel, para mí inmediatamente la opción era trabajar con Pedro. Y Tessa llegó, pues eso, porque yo había visto Después de Lucía, conocí a su hermano Nayan, y pensando en alguna cara, pues que sobre todo me diera como una especie de conducción emocional de los jóvenes a los adultos o a los maduros, fue que Pedro y Tessa aparecieron en el panorama. Y la verdad es que casi desde un segundo tratamiento yo creo que ya estaban los 4 a bordo y trabajamos mucho los personajes junto con ellos, de la mano con ellos. Oye, ya mencionaste un poco lo que el proyecto en sí cambió la vida de Tessa, pero tú ya habías leído un poco o muchísimo para llegar a hacer este guión. Hiciste la película, ¿qué cambió en ti? Porque evidentemente es una película bastante íntima también para ti. Uh-huh. Y la relación que llevan los personajes, pero en ti, ¿qué fue lo que encontraste? Porque mucha gente a lo mejor va a llegar, va a ver la película y le va a interesar ir y leer. Eso sería glorioso. O viceversa, ¿no? Que ya los leyó y que ahora va a llegar a ver la película. ¿En ti qué cambio hubo? Pues de entrada tener un referente femenino como Rosario Castellanos, porque siento que en general, que en el imaginario colectivo no tenemos referentes femeninos por los cuales guiarnos o admirar. Son los mismos, ¿no? Frida y ya. Exacto, o sea, y Sor Juana, si nos va bien, ¿no? Que si bien ahora Chabela, que ni siquiera es mexicana, exacto, ¿no? Pero bueno, se volvió un referente de un pensamiento que hoy día cruza por todo mi ser, ¿no? O sea, me hago cuestionamientos alrededor del feminismo, de la feminidad, de cómo yo me comporto en mis relaciones de pareja, con mi hija, con mi mamá, con mis compañeras, compañeros, amigos, amigas. Me hizo hacerme preguntas que, si bien no es que haya llegado a una respuesta en concreto, por lo menos ahora eso, me pregunto qué pasa con la educación sentimental que hemos recibido en un sistema sí absolutamente heteropatriarcal, en donde siento que por lo menos las relaciones de pareja pues están fracasando en su gran mayoría. Y entonces, ¿qué hay en esa educación, qué hay en ese sistema que no nos está permitiendo mirarnos de otra manera, entendernos y acompañarnos desde otro lado, ¿no? Porque entonces también es importante, tanto mujeres como hombres, que lo leamos, porque al final termina Sin siendo duda. o sea, justo lo que decías, ¿no? ¿Cómo va este diálogo de dos personas si realmente se está entendiendo como un monólogo? Exactamente, sí. Sí, creo que además algo que a mí me atrajo la atención, bien mencionas, ¿no? El trabajo de estos actores jóvenes, pero también, y lo hablábamos, son actores jóvenes que están interpretando personajes de otra época, hablando de temas vistos, porque no son temas necesariamente nuevos, ¿no? Sí, pero son temas vistos desde una óptica que es más contemporánea nuestra que de sus propios personajes. También cómo haces que estos actores entren en esta dinámica de saberse que pertenecen a una época en la que no necesariamente sus ideas pegan. Sí, pues eso fue un trabajo con todos, ¿no? O sea, incluso con Karina y Daniel, en donde de pronto era muy fácil juzgar a Ricardo, por ejemplo. Claro. Pero todo el tiempo tenía que haber como un trabajo de decir, a ver, no, Ricardo era un hombre que pertenecía absolutamente a su época, y que si lo vemos desde el 2018 o 2016, que fue cuando filmamos, la óptica es completamente distinta. Claro. Pero justamente no podemos
mirarlo desde ahí o juzgarlo desde ahí. Hay que entender el contexto en el que se movía, al que pertenecía, y entonces desde ahí intentar entenderlo, ¿no? Claro. Y siento que eso fue un trabajo que tuvimos muy presente desde la escritura de guión, pasado por la construcción de personaje junto con los 4 actores, y finalmente en la edición, que siento que fue donde yo misma pude ser capaz de terminar de construir el discurso de la película. Claro, porque además no es un personaje que sea per se este hombre macho, no voy a decir un villano necesariamente, se va convirtiendo inclusive en esto, pero como dices, a final de cuentas es como una especie de, él es como un personaje escenario, ¿no? O sea, no nada más representa al personaje, sino representa todo el escenario social, cultural en el que están viviendo, y cómo inclusive viviendo dentro de las mismas 4 paredes con alguien con ideas tan revolucionarias, no hay un ápice de conciencia de que esta forma de dirigirse en el mundo es errónea, es lastimera. Pues es que creo que ahí hay algo como interesante a la conversación, que es justamente de pronto cómo hay conductas conductas que son absolutamente estandarizadas, normalizadas, y que para ambos sexos son eso, porque eso nos han enseñado, a eso estamos acostumbrados, y es muy difícil preguntarte si está bien o está mal. Pues si todo el mundo lo hace, si todo el mundo así se relaciona, pues es normal, ¿no? Claro, que me hace un poco lo que sucedió, digo, el día de hoy que estamos grabando. Ayer salió la noticia de que Asia Argento, que fue parte del movimiento que inició el Me Too, ahora resulta que también parece que abusó. Que le pagó a un chico por guardar silencio. Que pagó un chico, Okay. que abusó a un chico de 17 años, Okay. y le pagó para que él guardara silencio. Órale, no lo Entonces había yo lo que creo es que, o sea, mucha gente la está juzgando, pero creo que el comportamiento que ella está demostrando es, o sea, al final durante mucho tiempo a ella le enseñaron erróneamente que eso estaba bien. Ella simplemente estaba replicando algo que había vivido. Entonces, ¿cómo es que ahora se le va a juzgar a ella? Claro. ¿No? Entonces hay que analizar y también ver desde dónde vienen todos estos comportamientos y situaciones de épocas pasadas ahora. No, y cada historia es distinta, ¿no? Sí, no sí, todos sí. son Rosario Castellanos también, que Exacto. estudiaba en la UNAM y que eventualmente tiene una vida ilustrada que le hace darse cuenta de que lo que muchas está viviendo cosas está mal, ¿no? Exacto. También en este país existe mucha gente que no tiene la educación que tuvo ella, que no tiene la brillantez que tuvo Ni ella. Ni el interés, ni las referencias para entender qué es bueno, qué es malo, ni siquiera saber que existe otra opción. Exacto, ¿no? No, que también tú que llevas años trabajando en el cine, ¿cómo lo sientes? ¿Como una herramienta? ¿Realmente es una herramienta que te puede ayudar? No necesariamente a generar un cambio, ¿no? Porque es Sí, un eso poco es ya... exagerado pensar que una película va a revolucionar el mundo de inmediato, ¿no? Pero ¿cuál es también el poder que tú sientes detrás de cámara y sobre todo con un personaje así? Digo, porque tu película anterior también hablaba de relaciones personales, de relaciones que socialmente son vistas de otra forma, ¿no? Y ¿cómo te sientes tú detrás de la cámara? ¿Sientes ese poder? ¿Te interesa tenerlo? Pues yo me siento a mis anchas. El set es un lugar que disfruto muchísimo, donde me la paso bien, donde genero relaciones, donde me toca observar, que es algo que hago por curiosidad natural. Y sin duda el cine pues tiene una estructura piramidal donde quien dirige va a la cabeza porque es como un barco, pues necesitas que alguien tome el timón, porque si no pues ¿Quién se va? encallas, ¿no? O te vas a la deriva o naufragas o lo que sea. Y el cine en ese sentido por eso tiene esta estructura, y sí hay alguien que tiene que estar diciendo por aquí, por allá, esto sí, esto no. Pero justo siento que si bien hay alguien tomando el timón, es un proceso absolutamente colectivo. Y sí creo que bien encausadas, 2, 6, 8, 100 personas piensan mejor que una.
y que los discursos son mucho más interesantes y con muchas más capas, si yo, como alguien que estoy al timón, soy capaz de tomar tu sabiduría o tu punto de vista o la vivencia de aquella otra y sumarlo, ¿no? Entonces, para mí no es una cuestión como de ejercer poder, es más bien como de dirigir una orquesta. Claro. Y lo disfruto muchísimo. Algo que nos platicaba, tuvimos aquí a Eugenio Derbez y la comparación es extraña, pero Eugenio Fíjate que no me hubiera imaginado. Yo sé, Por ejemplo. pero no, te voy a explicar. Eugenio nos decía algo que era Así muy es, Gonzalo. interesante. Él decía que él le suplicaba al público que fuera a ver la película al cine, porque a final de cuentas él cada vez tenía un poder más grande en Hollywood de él decidir quién formaba parte de su crew y de su cast, y que eso también le había permitido darle más trabajo a gente mexicana en Hollywood. Y que para eso es muy importante que yo algo que quiero mencionar, que no has mencionado, es también ir a ver esta película. Creo que es importante. ¿Por qué? Porque tú hiciste algo que pocas veces se ve, que es tener un crew pues con un porcentaje de gente, de mujeres, formando parte de esto. Digo, además de que es importante que la gente vaya a ver la película porque te da ese poder y le da ese poder al crew femenino, a las mujeres de formar parte de una película en la que muchas veces la visión es completamente heteronormativa. ¿Qué dirías tú también que te dio esta experiencia? ¿Hay alguna diferencia o no necesariamente hay alguna diferencia? Tampoco tiene que haber una diferencia, ¿no? Porque... O sea, yo creo que sí la hay. Yo he estado en crews en donde yo soy la única mujer, por ejemplo. En crews grandes, de 100 y pico de personas. En el detrás de cámaras me ha tocado ser la única mujer, o dos, y te juro que no estoy exagerando. Y sí es una energía distinta, porque no somos iguales, y pretender que funcione de la misma manera siento que sería como... engañarse. Sí, como de tontos, ¿no? Pero... Y eso tiene sus pros y sus contras, y en algunas cosas funciona mejor, y... Claro. Pero para mí sí es importante, y eso sí se marca con Los Adioses, y es algo que sí pretendo seguir repitiendo siempre que pueda, que es que hay estas estadísticas que hablan de que si hay mujeres en puestos de decisión, en el caso del cine, creativos, y que a su vez tienen a su encargo toda una serie de puestos por debajo de... si hay mujeres en esos puestos creativos o de toma de decisiones importantes, va a haber más mujeres en los equipos de trabajo. Los Adioses fue un ejemplo clarísimo de eso. Y no fue algo que hubiéramos buscado con conciencia en su momento. Para mí era importante, dentro de un universo femenino como el que queríamos retratar, como el de Rosario, pues sí era importante que hubiera una fotógrafa, una vestuarista, parte del equipo de producción, en fin, como mucha gente tomando decisiones alrededor de ese universo femenino, siendo mujeres, porque sí siento que el discurso es distinto, ¿no? Que la conversación es distinta. La sensibilidad es distinta, inclusive. Exacto. Por el contexto, ¿no? Sí, porque salir a la calle todos los días no es la misma experiencia si eres hombre que si eres mujer. Sí. Y entonces en Los Adioses pasó eso, que por lo menos la mitad del crew éramos mujeres, muchas mujeres en las cabezas de departamento, y eso me hizo consciente, una vez terminado el proyecto o mientras duraba la filmación, de que eso es importante, de que no solamente darle trabajo a la gente es algo que me parece vital, sino que sí es algo que permea la pantalla, que no se ve pero se siente, y que además sobre todo hablando del cine, que es el quehacer que me toca, en donde de pronto no estamos acostumbrados o no están acostumbrados a que haya tantas mujeres en el set, y de pronto te encuentras con resistencias, con que de pronto la banda se sienta amenazada, y lo que creo que hay que hacer es abrir una conversación al respecto, y en ese sentido sí normalizar que
pues que hay trabajo para todos y para todas, Y ahí ¿no? también es papel de las mujeres, ¿no? Decir vamos a abrir estos puestos Exacto. para que los tengamos nosotras, vengan, no, o sea, no sé si, como dices, no se sientan amenazados, no tengan miedo, vamos a funcionar distinto, pero no necesariamente eso es bueno o malo, ¿no? Exacto. Buenísimo, pues entonces este fin de semana estrena la película Los Adioses. Así es, 24 de agosto en salas a nivel nacional. Sí, sí. ¿En dónde te encuentran en redes sociales? Twitter, Nats Beristain, Facebook, la verdad es que soy malísima, casi no lo uso, pero sí tenemos una página de la película que es Los Adioses / The Eternal Feminine, que así es el título en inglés. Y mi Instagram, como subo muchas fotos de mi familia, es cerrado. Está bien. O sea, No molesten. no se hace. Buenísimo, pues @Gonis. @tushai, gracias. Suscríbanse, Natalia. gracias. por Gracias otra a vuelta. ustedes.